Resumen del capítulo 4. Ir más allá del tiempo. Y aquí vamos a profundizar en la expresión tan escuchada de vivir en el presente. En física cuántica, el presente es donde existen simultáneamente todas las posibilidades. Significa que todas las posibilidades están ahí al mismo tiempo. ¿Se acuerdan de lo que dice el doctor en el capítulo 2 de lo que es un recuerdo? 2 o 3. De lo que dice el doctor, un recuerdo es cuando nos identificamos con algo exterior que ha causado un cambio interior. Es decir, es un registro químico de una experiencia que se asocia, se vincula y se relaciona con esa percepción que tenemos o esa imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y esto puede ser favorable o desfavorable dependiendo del caso. Un suceso del exterior con alta carga emocional es capaz de influenciarnos y dejar una huella en nuestro psique interior. El proceso que ocurre en el cerebro es el siguiente. Cuando un suceso tiene una carga emocional, el sentimiento se convierte en un pensamiento. Y luego, cada que tenemos ese pensamiento, lo convertimos en un sentimiento. Y así repetidamente hasta que queda registrado en nuestro cerebro como un hecho, y entonces ya no tenemos que hacer el esfuerzo de conciencia y presencia para que este ciclo se repita. Y te voy a poner otro ejemplo que el doctor Joe Dispenza nos dice aquí en este capítulo 4. Nos pide que nos imaginemos que somos pequeños y llegamos de la escuela y nuestra mascota preferida está muerta, tirada en el suelo. Esto crea un impacto muy fuerte en nuestra psique. Este evento o este suceso nos crea un cambio químico interno inmediatamente y se queda registrado en nuestro cerebro. Así que cuando nuestro cerebro vuelve a tener la experiencia de ver a un perrito, creo que no es perrito, solo menciona mascota. Y el doctor nos da otro ejemplo aquí en el libro que nos hace reflexionar por qué a veces, por desgracia, esto ocurre en nuestro cerebro. O sea, como el cerebro funciona mediante esta repetición y se queda esa información asociada dentro de nuestro cerebro, entonces ya no es necesario vivir un gran trauma como estos, como el del animalito, para que el cuerpo se convierta en la mente. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque hay varias personas que me han escrito y me han dicho que por qué no leo el libro tal como viene escrito por el doctor, y tienen toda la razón si este fuera un audiolibro, pero les reitero, yo no estoy haciendo un audiolibro. Lo que hago son resúmenes para un círculo de lectura, el Círculo de Lectura Libre, que se lleva a cabo todos los miércoles vía online a las 7 de la noche. Ahí sí leemos el libro tal cual lo dice el doctor Joe Dispenza, leemos el libro todo completo, cada sesión. Y después lo que yo hago es un resumen de cada capítulo con ejercicios que vamos a llevar a cabo durante nuestra semana para vivenciar el libro. Lo que se trata aquí en este círculo de lectura es de vivir cada libro y de que nosotros experimentemos en nuestra vida diaria, cotidiana, qué nos sirve de este libro, qué información ponemos en práctica
y experimentamos en carne propia cómo esto nos está transformando en nuestra vida diaria. Sí era perrito. El punto es que cuando tenemos esta vivencia, nuestro cerebro la registra de tal forma que este recuerdo nos impacta una y otra vez cuando vemos su juguete preferido, cuando vemos algún juguete de otro perro, pero que se parece al juguete preferido del que era nuestro perrito, etc. Todas esas cosas exteriores que nos vinculan a ese recuerdo hacen que que la química de nuestro cuerpo vuelva a ser la misma que en ese momento en que lo vimos muerto. Se vuelve a activar toda la química interior. Eso es lo que llamamos ese sentimiento, esa emoción que se vuelve a producir cada que tenemos ese recuerdo. Y te voy a poner otro ejemplo muy práctico y que creo que todos lo hemos hecho en algún momento. ¿Cuántos de nosotros cuando vemos a un amigo que no hemos visto, que dejamos de ver hace un mes, le hablamos como si estuviéramos viendo a la misma persona de hace un mes? Esto es vivir en el pasado. Guardar una memoria de algo o de alguien, incluso nosotros mismos, como algo que no cambia, cuando todo está cambiando todo el tiempo. ¿Sabías que nuestro hígado se puede regenerar en 12 semanas? ¿Y que todo nuestro esqueleto se renueva por completo cada 10 años? Cada 10 años tenemos un esqueleto completamente nuevo. Estamos hablando de todos los huesos de nuestro cuerpo. Y todas las células que recubren al estómago son capaces de regenerarse en 3 días. Es asombroso cómo tenemos este equipo, este avatar, esto que traemos puesto, este traje de materia, todo el tiempo formado por microorganismos que están vivos, que sienten y que captan toda la información que nosotros les damos. Este traje vivo que traemos es autorregenerable. El doctor nos explica en este capítulo que vivir en el pasado ya es un proceso más inconsciente que consciente. Y así como vimos en el capítulo pasado cómo teníamos que casi arrastrar nuestro cuerpo, hablando en sentido figurado, arrastrar nuestro cuerpo a sentir o vivir de otra manera, porque nuestra mente ya ha sido como secuestrada por el cuerpo, y ahora el cuerpo es el que dirige a la mente y no la mente al cuerpo. De la misma forma, vivimos en el pasado sin darnos cuenta del presente. Y aquí en esta gráfica que nos muestra, nos explica de manera muy práctica cómo es que un pensamiento se transforma en una emoción memorizada por medio de un recuerdo. Como en el ejemplo del perrito, cada que pensamos en el juguete, se nos viene a la mente ese recuerdo. Y ese recuerdo nos trae otra vez ese estado químico, esa emoción interior de tristeza o de desagrado, y ese pensamiento que ahora ya es un recuerdo y que se traduce en una emoción, entonces se traduce en una emoción memorizada. Y lo que pasa aquí es que el subconsciente se ocupa de la mayoría de estos procesos físicos mentales de forma mecánica para que el cuerpo siga funcionando sin tener que poner un esfuerzo en ello. Y estos desencadenantes emocionales pueden ser muy evidentes o sutiles, pero todos
nos afectan a nivel subconsciente. Y antes de poder procesar lo que ocurrió, volvemos a sentir ese estado emocional químico, ya sea de pena, de tristeza, de rabia, de coraje. Y en cuanto esto te sucede, el cuerpo es el que dirige tu mente. Y aunque intentes salir de ese estado emocional, siempre te sientes como si estuviera un poco más allá de tu control. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a responder de manera autónoma. Es una respuesta que ya está condicionada y esa es una de las razones por las que nos cuesta tanto trabajo cambiar. Aunque creamos vivir en el presente, el cuerpo-mente subconsciente nos arrastra a vivir en ese pasado casi todo el tiempo. Y nos habla aquí de algo muy interesante que se llama el periodo refractario, que es esa emoción retenida en el tiempo. Quiere decir, desde que nuestro cuerpo segrega todas estas sustancias químicas de esa emoción, hasta que estos químicos van decreciendo poco a poco en nuestro cuerpo o esa emoción se va diluyendo. Pero si este estado refractario de la emoción dura más de una semana, o dura meses, o dura años, esta tendencia se transforma en un rasgo de nuestra personalidad y este es el punto cuando los demás nos describen como un amargado o resentido o criticón, y así es como se crean los distintos estados del ser. Pasan de ser un estado de ánimo que debería de durar horas o a lo mejor días. Estás en un estado de ánimo iracundo o triste porque estás viviendo el duelo de tu perrito, en el caso del ejemplo del perrito, ¿verdad? Pero cuando duran semanas o meses, ya se convierte en un temperamento. Pero cuando ya esto pasa a durar años, se convierte en un rasgo de tu personalidad. La duración del tiempo de este periodo refractario se extiende y entonces estamos viviendo en el pasado. La mayoría de las veces, la personalidad, que es cómo pensamos, cómo actuamos y cómo sentimos, está anclada en ese pasado. Y por eso, para poder cambiar nuestra personalidad, debemos de cambiar las emociones que ya hemos memorizado y que están ancladas en ese pasado. Ahora podemos poner lo mismo, pero en el futuro. Si nos concentramos en una situación futura no deseada, entonces empezamos a planear y a prepararnos y a comportarnos como esa situación, la emoción que estamos poniendo en esa imaginación de esa situación futura que no deseamos que venga. Todo nuestro cuerpo químicamente está preparado para reaccionar de esa forma. Entonces el pensamiento se está convirtiendo en esa experiencia que aún no ha llegado y genera esa emoción que no está en el presente, está en ese futuro de esa situación o de esa experiencia que aún no hemos vivido y que para nosotros es desagradable, y entonces empezamos a sentir la emoción antes de que ésta se materialice. Y el cuerpo, como mente inconsciente, cuando este periodo refractario se empieza a extender en el tiempo como si ya estuviera sucediendo, también ocurre lo mismo. Y al anticipar esta experiencia futura no deseada, entonces estamos recordando el futuro.
y seguimos programando a nuestro cuerpo para que experimente una situación futura antes de que ésta ocurra. Y lo mismo sucede al prolongarlo demasiado en el tiempo. Esta emoción se pasa al subconsciente y entonces se crea un nuevo estado del ser, y ese estado del ser puede ser esta forma en la que todo el tiempo vives con ansiedad o esperando que lo peor suceda, o vives preocupada, y cuando se extiende por años, pues entonces ya es tu personalidad y eres una persona preocupona, o una persona todo el tiempo angustiada, o una persona todo el tiempo triste o todo el tiempo estresada, y ya es parte de ti y es tu estado del ser. Ahora que ya sabemos cómo funciona nuestro cerebro, tenemos esa elección de cómo funciona nuestro cuerpo, porque todo está conectado. Entonces, cuando llegamos a ese estado del ser donde todo es caótico, donde nos produce una sensación de tristeza o de abandono o de coraje o de estrés continuo o de ansiedad, lo podemos revertir. Ya tenemos la fórmula. Ahora sabemos que lo que está creando ese estado del ser es un estado de ánimo que se prolongó en el tiempo y que está involucrado con un recuerdo pensamiento que no tiene nada que ver con el presente. El tiempo es algo muy relativo. Y aquí nos habla el doctor de un estado de conciencia alterado, en el que, por ejemplo, que nos pasa en la vida normal, no es necesario que tengamos intervención de ningún agente externo o tomar nada. Simplemente lo hemos vivido en algún momento todos, cuando estamos en ese espacio de creatividad donde estamos tan concentrados en crear una nueva canción, o estamos pintando un cuadro, o estamos escribiendo un libro, en el que todo lo demás desaparece y dejamos de percatarnos del clima afuera o de los ruidos del exterior, y todo se concentra en ese estado de plenitud donde nos sentimos plenos, extendidos, donde fluimos fácilmente y el tiempo se nos olvida, y esa expresión del tiempo se nos pasa volando porque estamos en un estado de completa plenitud, paz, autenticidad. Y aquí es donde él nos da una anécdota acerca de cuando él estaba escribiendo este libro en el que esto le sucedió, y nos dice que nos hace la pregunta de por qué nos cuesta tanto vivir estos momentos creativos, y nos explica que la mayoría estamos más acostumbrados a vivir en un estado adictivo de la mente llamado supervivencia, porque estamos obsesionados con sobrevivir en esta dimensión física, porque estamos poniendo toda nuestra atención en ese 0.00001%, en lugar de fijar nuestra atención en la realidad que nos abarca
en este momento presente, donde todas las posibilidades existen simultáneamente. Todo lo que tú te imagines que puedes ser, ese estado del ser del que hablábamos, todo lo que tú te imagines que puedes ser, existe en este momento. No en el pasado, no en esa memoria, en ese recuerdo memorizado de quién tú eres, sino en esta amplitud de posibilidades del presente, de todo lo que puedes llegar a ser. Y nos dice que hay que trascender estos tres grandes, el cuerpo, el entorno y el tiempo, para desarrollar nuestro cerebro a la siguiente etapa y vivir en el estado creativo la mayor parte del tiempo en lugar de vivir en nuestro mundo exterior, en ese estado de estrés, en ese estado de materia, que todos los humanos, cuando detectamos un peligro, nuestro sistema nervioso simpático se activa y genera energía y se moviliza, como cuando ocurre cuando el ciervo es atacado por un oso. Y eso está bien cuando lo usamos en estos casos, cuando hay un accidente. En ese momento está bien que nuestro cuerpo nos ponga alerta y toda nuestra química favorece a nuestra supervivencia. Pero después acaba ese momento que vivimos, y cuando ese momento termina, debemos de regresar otra vez a nuestro estado del ser, donde no hay ese estrés, y esas respuestas humanas del estrés que se activa con un simple pensamiento y que dura más de lo debido son las que debemos de regular. También nos habla que desde una perspectiva psicológica, la sobreproducción de hormonas del estrés genera emociones humanas de ira, miedo, envidia y odio, y fomenta sentimientos de agresividad, de frustración, de inseguridad y de ansiedad. Y esto nos provoca experiencias de dolor, de sufrimiento, de desesperanza, de tristeza y de depresión. La mayoría de la gente se pasa la mayor parte del tiempo preocupándose con pensamientos y sentimientos negativos por esta sobreproducción de hormonas del estrés, y que cuando esta respuesta del estrés está en nuestro cuerpo, no podemos más que centrarnos en estos tres elementos importantes. Otra vez, el cuerpo, el entorno y el tiempo. Y empezamos a definir nuestro yo, nuestra identidad, nuestro estado del ser en ese marco del reino físico. Y entonces nos volvemos menos espirituales, menos conscientes, menos atentos y menos lúcidos. Dicho de otro modo, nos volvemos más estresados, más materialistas, más violentos, más agresivos, porque estamos pensando constantemente en las cosas del mundo exterior. Identificamos nuestro cuerpo con el mundo exterior y nos identificamos con una imagen en el mundo físico. Y el mundo exterior acapara toda nuestra atención. Y todas estas sustancias químicas que estamos segregando a partir de este estrés
o de este estado del ser, de este estado de sentir la vida, nos obligan a fijarnos en todo aquello que poseemos, lo que tenemos, la gente que conocemos, los lugares que visitamos, los problemas que afrontamos, los peinados que no nos gustan o las partes de nuestro cuerpo que no nos gustan o nuestro aspecto, comparándonos siempre con los demás o en cuánto tiempo tenemos o cuánto tiempo nos hace falta. Entonces, hasta este momento ya te habrás hecho una idea de lo que quiere decir el doctor aquí. Que recordemos quiénes somos basándonos en ese 99.99999% en lugar de hacerlo en el 0.00001% de la realidad. Porque cuando vivimos en el estado de supervivencia, vivimos como alguien. No tiene nada que ver con quiénes somos en realidad. Porque quienes somos una conciencia conectada a ese campo cuántico de inteligencia infinita, no material, donde podemos convertirnos en cualquier cosa. Entonces, cuando vivimos en ese estado de supervivencia, nos olvidamos de quién somos realmente y nos desconectamos de ese campo universal de inteligencia y creemos estar separados de él. Cuanto más vivimos condicionados por las hormonas del estrés, más se convierte el torrente de sustancias químicas en nuestra identidad, en lugar de ser nosotros quienes ocupemos este lugar del cuerpo. Porque piénsalo bien, si creemos ser únicamente estos seres físicos y nos percibimos solo con estos sentidos físicos, y cuanto más usamos todos los sentidos físicos para definir nuestra realidad y dejamos que ellos determinen la realidad, somos prisioneros de una mentalidad newtoniana, como la llama el doctor aquí, en la que intentamos prever el futuro basándonos en experiencias del pasado, en vez de vivirlo de forma cuántica. Este modelo cuántico de la realidad que define todo como energía. Porque si nos percibimos como seres de energía, y las emociones son energía, y los pensamientos son energía, todo tiene una frecuencia y una vibración. Y todo vibra con una longitud de onda más lenta cuando vibramos bajo y cuando vibramos desde el estrés, porque todo está en el campo físico. Nos volvemos entonces más pesados, más corpóreos, más densos, porque esta energía nos hace vibrar con lentitud. Pero si inhibimos nuestras emociones de supervivencia más primitivas y empezamos a superar esta adicción a estas emociones, nuestra frecuencia energética va a empezar a subir y tendremos menos apegos al cuerpo. Entonces, nuestras emociones se vuelven más elevadas y nos sentimos más conectados a la inteligencia universal. Las ondas de más alta frecuencia vibran con mayor rapidez, una velocidad más parecida a la de la energía que a la de la materia. Emociones como la ira, el odio, el sufrimiento, la vergüenza,
la culpabilidad, los juicios y la lujuria nos hacen ser más físicos porque vibran a una frecuencia más lenta que se parece más a lo físico. En cambio, emociones más elevadas, como el amor, la dicha, la gratitud, vibran a una frecuencia más alta y por consiguiente se parecen más a la energía y son menos materiales. Y en esta ocasión, para cerrar el capítulo, el ejercicio para efectuar durante toda esta semana va a ser la metacognición, que es esa capacidad de pensar sobre los propios pensamientos, procesos mentales y emociones que tenemos nosotros mismos. Y es una habilidad que debemos desarrollar para poder hacernos conscientes del presente. Entonces eso es durante todo el día, estar desarrollando esa habilidad de analizar y de observar nuestros propios procesos mentales, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Así es que toda esta semana les deseo suerte practicando la metacognición en su vida diaria.